Hola amigos, pena en Perú significa tristeza. Me da pena, les digo, porque tengo que volver a traer a mi mente el triste espectáculo de católicos calificando al Papa Francisco como hereje. Me preguntan pues si yo personalmente pienso que el Papa Francisco es hereje. Bueno, mi respuesta es no. Yo no veo que el Papa Francisco sea hereje, pero como acostumbro a hacer videos cortos, quisiera responder a ciertas críticas que él ha recibido, donde supuestamente está diciendo cosas fuera de la recta doctrina de la Iglesia, negando alguna verdad de fe o traicionando el mensaje del Evangelio. Paso a enumerar las expresiones del Papa Francisco que han suscitado escándalo y provocado iras en ciertos hermanos católicos, clérigos o laicos. La primera de ellas es la siguiente: todos somos hijos de Dios. Esta expresión la dijo el Papa Francisco en uno de los primeros videos de la Red Mundial de Oración del Papa, que fue publicado el 2016, año de la misericordia. Allí se veía a creyentes de diferentes religiones manifestando su fe en el Dios en quien creen. Creo en Dios, dice el judío. Confío en Buda, dice la budista. Creo en Jesucristo, dice el sacerdote católico. Creo en Dios, Alá, dice el maometano. En este video, el Papa pide que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Y se presenta en el video al amor como aquello que logrará esto. En el discurso del Papa podemos ver pues dos cosas. La primera, que el Papa hace un llamado al diálogo interreligioso. Y la segunda, que el Papa afirma que todos, judíos, budistas, maometanos, católicos, somos hijos de Dios. Es esto último lo que provocó severas críticas al Santo Padre a través de escritos y videos, tratando de demostrar, Biblia en mano, que el Papa Francisco se alejaba de la recta doctrina, pues la Biblia dice en el Evangelio según San Juan que la palabra vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre. El texto es claro. Jesús da poder de hacerse hijos de Dios a quienes lo reciban por la fe. El tener fe en el Hijo de Dios, que ha bajado del cielo para salvarnos, nos hace hijos de Dios. Esta fe, lo sabemos, nos llevará al bautismo que nos hará hijos en el Hijo. Bueno, no vamos a hacer teología de lo que ya sabemos con claridad. A lo que voy es a que el decir el Papa que todos somos hijos de Dios fue visto como un apartamiento de la sana doctrina, herejía del Papa Francisco. Dejemos que el Papa San Pío X nos dé la pista para responder a esta pregunta de si el Papa Francisco ha caído en herejía por decir que todos somos hijos de Dios. En su catecismo, que para mí, les confieso, es una de las mayores joyas que tenemos en el catolicismo, el Papa San Pío X dice en el número 24 y en el contexto del credo: ¿por qué se dice que Dios es Padre? Se dice que Dios es Padre, primero, porque es Padre por naturaleza de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo engendrado por Él. En segundo lugar, decimos que Dios es Padre porque Dios es Padre de todos los hombres que Él ha creado, conserva y gobierna. Y en tercer lugar, decimos que Dios es Padre porque finalmente es Padre por gracia de todos los buenos cristianos, que por eso se llaman hijos de Dios adoptivos. Repito la enseñanza de San Pío X Papa.
¿Por qué se dice que Dios es Padre? Se dice que Dios es Padre, primero, porque es Padre por naturaleza de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo engendrado por Él. En segundo lugar, y aquí está la clave, porque Dios es Padre de todos los hombres que Él ha creado, conserva y gobierna. Y en tercer lugar, porque finalmente es Padre por gracia de todos los buenos cristianos, que por eso se llaman hijos de Dios adoptivos. En esta enseñanza del Papa Pío X vemos cómo el santo distingue la filiación divina en los hombres según sean simplemente creados por Dios o, además de haber sido creados, haber sido adoptados por gracia, es decir, por la fe y el bautismo. Miren pues cómo el Papa San Pío X nos ha ayudado a responder a la pregunta: ¿es hereje el Papa Francisco por decir que todos, judíos, budistas, islamitas, mahometanos y cristianos, somos hijos de Dios? Con él, con San Pío X, podemos decir que no, pues quienes pertenecemos a diferentes religiones, por el solo hecho de haber sido creados por Dios, somos sus hijos. Es ese el sentido de las palabras del Papa Francisco. Ahora, sabemos que no basta para salvarse el solo ser hijos de Dios por tener como origen al Padre Creador, y que además Dios Padre nos quiere hijos en el Hijo, por el bautismo. Pero ese ya es otro tema. El Papa Francisco en este video no está hablando de salvación, sino de diálogo interreligioso en el amor. Debemos ser más serenos en nuestras apreciaciones sobre las palabras del Papa Francisco. Por las venas de Jesús corre sangre pagana. Esta frase provocó tales iras en ciertos católicos que lo llenaron de insultos a través de programas colgados en YouTube y en diversos blogs, acusándolo de blasfemo y hereje. Lo que se dijo es que esta expresión atentaba contra el dogma de la Inmaculada Concepción de María, cuya sangre estaba exenta de pecado. Asociaban entonces la sangre pagana con el pecado. Bueno, más allá de las discusiones sobre qué debemos entender por descendencia o por genealogía, de si se puede decir que alguien desciende de sus antepasados, aún teniendo sangre distinta, que es lo que se decía, o al menos se daba a entender, como lo que me han pedido es una opinión personal, a eso voy. Cuando oí esas palabras del Papa Francisco, mi memoria viajó al comentario sobre este texto que tiene a pie de página la Biblia de Navarra, donde se dice que, además de María, Mateo incluye en la genealogía de Jesús a 4 mujeres extranjeras: Tamar, Rahab, Betsabé y Ruth, las cuales se incorporan a la historia de la salvación, de la que forman parte hombres y mujeres por igual, y que en el Evangelio se presentan estas mujeres extranjeras o paganas como un símbolo, entre otros muchos, de que la salvación divina abarca a toda la humanidad, lo cual nos hace pensar en judíos y en no judíos, es decir, la salvación es también para paganos. En efecto, el Hijo de Dios se encarnó en María para salvar a judíos y a no judíos, a judíos y a paganos, es decir, a todos los hombres, a toda la humanidad. Y esto me hizo recordar a los pastores judíos de Belén y a los paganos magos de Oriente, que fueron a adorar al Salvador. La expresión del Papa, por ello, no me causó mala impresión. Al contrario, me llenó de alegría de ver cómo Dios pensó en mí, en mi familia, en la de mis amigos, en la de todos los que no somos judíos, sino paganos, de acuerdo al uso que se daba a la palabra pagano en ese tiempo, simplemente no judío. La sangre pagana que corre por las venas de Jesús a causa de las 4 mujeres que están incorporadas por Dios a la genealogía del Redentor no manchan ni a María ni a Jesús.
Jesús, al encarnarse, ha santificado y elevado la naturaleza humana de tal modo que, incorporados a Él por el bautismo, ya no somos judíos ni paganos, esclavos o libres, hombres o mujeres, como diferencias que pretendan expresar grados de dignidad. Todos somos uno en Cristo Jesús. El Papa Francisco, pues, ni blasfema ni cae en herejía por haber dicho que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Hay quienes piensan que decir sangre pagana es decir sangre con pecado. Y allí está el error de católicos buenísimos, pero errados en estos conceptos, lo cual no debe preocuparlos, pues nadie es perfecto y siempre podemos aprender y corregir nuestro entendimiento de las cosas de Dios. Por ello, voy a recordarles lo siguiente. El pecado es la transgresión de una ley o mandato divino. Y para transgredir una ley o mandato divino, debo conocer dicha ley y tener voluntad de transgredirla. Conocimiento y voluntad. A la transgresión de una ley o mandato divino con conciencia y consentimiento voluntario se llama pecado. ¿Dónde está el pecado entonces? ¿En el alma o en el cuerpo? En el alma, por supuesto. Es un acto de la voluntad hecho con conciencia. La voluntad y la inteligencia que distingue el bien y el mal están en el alma, no en el cuerpo, no en la sangre. El pecado mancha el alma, no el cuerpo. El pecado mancha el alma, no la sangre. Tener sangre judía no me hace puro. Tener sangre pagana no me hace impuro. Lo que hace puro es una buena conciencia, lo que hace impuro es el pecado. Jesús tuvo antepasados judíos y paganos. La santidad de Cristo y de su madre, María, no es manchada por una ascendencia de judíos y paganos que igualmente heredaron el pecado original. El pecado original la heredaron tanto judíos como paganos. La sangre judía y la sangre pagana de Jesús, heredadas de sus antepasados, no afecta la santidad de su divinidad y la de su alma. La sangre no mancha. La sangre solo tiene la propiedad de mantener en vida a la persona. Solo eso. Y también la sangre nos conecta con una genealogía, un conjunto de antepasados. En el caso de Jesús, una genealogía que dice que en Jesús se cumple la promesa de Dios, que un hijo o descendiente de David, descendiente a la vez de Abraham, ocuparía un trono que nunca tendría fin. Por la genealogía, por la sangre, Jesús estaba conectado con David y con Abraham. Por la genealogía, por la sangre, Jesús estaba emparentado con extranjeras de sangre pagana, es decir, de sangre no judía. Por las venas de Jesús corría sangre judía y sangre pagana. Pagano no es sinónimo de pecado. Es más, por las venas de Abraham corría también sangre pagana, pues Abraham era caldeo, descendiente de caldeos. La sangre lo único que nos indica es la línea genealógica, el llamado linaje. Un linaje en caso de Jesús donde solo se menciona a los varones. Es una varonía, una línea paterno-filial donde se va uniendo a cada persona con su padre. Por eso ese linaje termina en José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. José fue padre adoptivo de Jesús y bastaba su paternidad legal para incluir a Jesús en el linaje de David. Y cumplirse así la escritura de que un hijo o descendiente de David se sentará en su trono para reinar eternamente. Y aquí es donde youtubers y comentaristas observan que como Jesús fue concebido y nació de María Virgen, no recibió la sangre de José, sino la de María, con lo cual su sangre no estaría contaminada por aquellas mujeres paganas que Mateo incluye en la genealogía de Jesús.
Le bastaría pues a Jesús conectarse con el linaje de David a través de la paternidad legal, no de sangre, de José, para ser el descendiente de David. Pero, ¿están seguros de esto? ¿No será que María también perteneció al linaje de David y estuvo emparentada también con aquellas 4 mujeres paganas de quienes habría recibido también su sangre? ¿María perteneció o no al linaje de David, en donde encontramos sangre pagana? ¿Qué les parece si dejamos que sea el mismo San Pablo quien responda? Veamos Romanos 1, del 1 al 3. Dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David, según la carne. Nacido del linaje de David, según la carne. ¿Carne de quién, hermanos? ¿De quién recibió el Hijo de Dios la carne? De María. La Escritura es clara. Su Hijo, nacido del linaje de David, según la carne de María. María descendía del linaje de David. Lo dice la Escritura. María pues tuvo sangre judía y sangre pagana. Y Jesús, por lo tanto, también tuvo sangre judía y sangre pagana. Pero por favor, eso en nada afecta a la santidad de María y de Jesús. El alma de María fue preservada del pecado original y el alma de Cristo tampoco tuvo pecado. María fue preservada del pecado original, quiere decir que su alma, escuchen bien, su alma fue creada por Dios libre del pecado original. Su alma. Pero María, hija de San Joaquín y Santa Ana, tuvo sangre judía y sangre de aquellas mujeres paganas. María también tuvo sangre pagana, que no quiere decir sangre de pecado. Entiendan bien esto. Ella es la purísima. La pureza está en su alma. Y esto porque la pureza está conectada directamente con el cumplimiento de la voluntad de Dios. No con que se tenga sangre judía o sangre pagana, es decir, no judía. Espero que ahora se entienda mejor este punto y por favor, esto no tiene nada que ver con estar a favor o en contra del Papa. Salgan de ese círculo vicioso. Dios quiere que vivamos en la verdad y que nuestro criterio esté fundado en la verdad, no en simpatías o antipatías, menos aún en partidismos. El Santo Padre utiliza una retórica que en mi opinión debería cambiar. Sin embargo, no confundamos las cosas. No se trata de estar a favor o en contra del Papa, se trata de estar a favor de la verdad. Y la verdad es esa: por las venas de María y de Jesús corre sangre pagana, pero eso no afecta a la santidad de Cristo ni a la de su Santísima Madre. Un sacerdote tiene más estudios que un laico sin estudios académicos, y que esos estudios le permiten al sacerdote enfocar mejor los temas de religión. Pero con esto no he querido decir que el laico sea un ignorante. Aquí hay algo que es mi deber enseñar. En el mundo académico se ha convenido en distinguir la ignorancia de la nescencia. La ignorancia es la falta de conocimiento de algo que debería saberse. La nescencia, en cambio, es la falta de conocimiento de algo que no tenemos obligación ni necesidad de saber. En ambos casos, ignorancia y nescencia, hay falta de conocimiento. Lo que las diferencia es que vayamos a la persona. El ignorante desconoce lo que tiene obligación de saber, mientras que el nesciente desconoce lo que no tiene obligación de saber. Si un laico conoce su catecismo y uno que otro documento de la Iglesia que le ayude a entender mejor su religión, no puede decirse de él que sea un ignorante, porque conoce lo que está obligado a conocer, las verdades de la fe católica.
Y si ese laico no tiene una formación académica y por ende desconoce la filosofía, las ciencias humanas o la teología o la sociología, no por ello se debe decir de él que sea un ignorante, porque esos conocimientos no tiene la obligación de saberlos. Por lo tanto, no sufre de ignorancia, sino de nescencia. ¿Me dejo entender? Por eso digo que el sacerdote está más preparado que el laico sin estudios académicos. Pero no lo digo como que laico y sacerdote se oponen, como lo hacen la ignorancia y la sabiduría. No, el laico que sabe su catecismo y conoce uno que otro documento de la iglesia, sabe lo que está obligado a saber. Por lo tanto, no es ignorante. Ahora, si quiere hacer estudios académicos, los puede hacer. Eso le ayudará a entender y explicar mejor su fe. Y fíjate lo importante que es tener estudios. Nos ayuda a entender las cosas como realmente son. No es lo mismo ignorante que nesciente. De seguro que no lo sabías. No por ignorante, sino por nesciente. No eres ignorante, eres nesciente. No te he tratado de ignorante, sino de falto de conocimientos que sí tenemos los sacerdotes y que bien te ayudarían a entender mejor las cosas, pero que en realidad no tienes la obligación de conocerlos. Pero si no los tienes, entonces no critiques. Para entender un mensaje, antes debes descubrir cuál es la intención de quien nos presenta su discurso, es decir, por dónde va el mensaje. Cuando la inteligencia se junta con la egolatría, entonces se está bien armado para la manipulación. Doy por terminado este tema. Hasta la vista, baby.